Buenas tardes, continuamos entonces con la clase de magnetismo y lo que estuvimos viendo en la clase anterior fue que una distribución de corriente va a generar un campo magnético en los puntos que lo rodean. La expresión para poder obtener dicho campo magnético es la ley de Biot-Savart, y en esa ley, de acuerdo a esa ley, si yo lo que quiero calcular es el campo magnético en un punto del espacio que esté indicado con el vector R2, ese campo magnético va a estar dado por una constante de proporcionalidad que la vamos a llamar mu0 sobre 4pi, y luego tengo que tomar la integral de I por diferencial de línea, vector R2 menos R1 sobre R2 menos R1 módulo al cubo. O sea que lo que me está diciendo esto es que si yo tengo un cierto circuito 1 por el cual circula una corriente I1 y yo puedo, respecto al origen de coordenadas, que eso lo elijo de manera arbitraria, puedo estar identificando la posición del diferencial de línea a través de este vector R1, entonces el campo magnético en un punto arbitrario del espacio que esté dado por el vector posición R2, este sería el punto donde a mí me interesa calcular el campo magnético, va a estar dado por esta expresión. Yo voy a tener que tomar las contribuciones de todos los diferenciales de línea a lo largo de toda la curva que caracteriza el circuito 1, y cada elemento, cada pequeño elemento, cada diferencial de línea me va a estar dando un cierto diferencial de campo magnético vector en ese punto del espacio. Entonces la ley de Biot y Savart lo que hace es resumirme el hecho de que las contribuciones de todos los elementos que conformen ese circuito 1 van a estar dando una contribución efectiva al campo magnético en este punto del espacio. Lo que hicimos nosotros fue utilizar la ley de Biot y Savart en dos casos particulares. Por un lado, tomamos un conductor rectilíneo, que sería lo que se está mostrando en la placa en la figura de la izquierda. Un conductor rectilíneo con corriente, la cuenta en sí nosotros la hicimos para el conductor infinito, y lo que nos dio fue que el campo magnético era mu0 por I sobre 2pi por radio, apuntando en las E sub θ. O sea que si miran la línea de campo magnético que se genera, lo que eso me dice, y es muy fácil de recordar en términos de lo que denominamos regla de mano derecha, es que si uno tiene una corriente que va a estar yendo hacia arriba a lo largo en un conductor rectilíneo, entonces las líneas de campo magnético van a estar dadas en sentido del eje transversal y la circulación va a estar asociada a la mano derecha. Lo que estoy haciendo con esta mano derecha al decir que si la corriente va para arriba, tal como la estamos viendo en esa figura, entonces la corriente tiene que girar de esta manera, es estar haciendo con los dedos el producto vectorial que tenemos aquí en la ley de Biot y Savart. La corriente, de alguna forma, es lo que estaría dando en este caso con el pulgar, y la dirección final del campo la tengo en los últimos 4 dedos en el momento que giré. Eso es lo que está indicado en la figura entonces de la izquierda, y lo que vimos es que si bien ese resultado que estamos viendo en la placa es el resultado para un conductor infinito, el tratamiento que nosotros hicimos durante la teoría nos permite también abordar el problema de un conductor rectilíneo finito. Lo único que nos iba a cambiar eran los extremos de integración, pero todo el planteo que habíamos hecho de la integral que implica Biot y Savart era exactamente el mismo, no importa que se tratase de un conductor finito o infinito. El segundo problema que estuvimos analizando fue el de la espira circular con corriente. En ese caso yo también puedo, antes de meterme a plantear la integral de Biot y Savart, hacer el producto vectorial
con la mano derecha. Pero en este caso lo que voy a usar es dejar los dedos, estos 4 dedos, para el sentido en el que viaja la corriente. Voy a hacer el sentido circular de viaje de la corriente, y en este caso la dirección del pulgar es la dirección en la que va a ir el campo magnético. Si ustedes se fijan, nosotros lo que hicimos fue solamente evaluar el campo magnético a lo largo del eje de simetría. Y eso nos dio el resultado que estamos viendo allí. Y lo hicimos en ese caso en particular porque es el único caso que podemos resolver analíticamente. O sea que la ecuación que estamos viendo en la placa solamente aplica en ese caso a lo que sería el eje Z. Las otras líneas de campo magnético hay que calcularlas mediante otra metodología, pero no nos va a servir el tratamiento analítico, sino que en ese caso lo que me conviene ir es directamente a un tratamiento numérico, como vamos a ver en un momento. Pero esas son las dos expresiones fundamentales con las cuales nosotros trabajamos la clase pasada. Presentamos Biot-Savart y resolvimos esos dos casos. Como caso particular, después de la espira circular, lo que hicimos fue considerar la bobina de Helmholtz, que fue simplemente asociar dos espiras diferentes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar, y nos va a quedar un caso más por tratar, que va a ser el del solenoide. El solenoide es un arreglo tal como están viendo en la figura, en la cual no puedo pensar en sí en una espira circular porque forma una especie de helicoide, pero si yo estoy en la situación en la cual el grosor del conductor es despreciable, entonces podría llegar a suponer que lo que estoy teniendo son un montón de espiras circulares, una puesta a continuación de la otra, y con las corrientes viajando en el mismo sentido. De tal manera que en función de cómo esté circulando la corriente, yo voy a ver que va a haber un campo magnético producido, las líneas de campo irán en una dirección o irán en el otro. Y lo que voy a hacer es mirar las figuras ahora A y B, en particular la B, para hacer el planteo específico y ver cómo resolvemos ese problema. Entonces, la idea en nuestro caso, lo que estamos viendo en la figura B, es tomar el solenoide de la figura A y estar cortándolo exactamente a la mitad. Si yo cortara la mitad del solenoide, lo que les estaría mostrando, lo que ustedes estarían viendo, serían en la yema de mis dedos todos los alambres conductores que hubieran estado dando vuelta alrededor de todo ese cilindro. Pero si yo lo corto, lo secciono justo a la mitad, ustedes estarían viendo la punta de todos esos conductores. Eso es lo que se está mostrando de manera sombreada en la figura B. Y entonces voy a ir hacia ese dibujo y voy a hacer el planteo, que en realidad lo voy a basar en las expresiones de Biot-Savart para la espira circular que ya estuvimos analizando en la clase pasada. O sea que vamos a tomar por un lado voy a tener esta parte, voy a tener lo mismo aquí debajo. Este sería el eje que pasaría por el centro de ese solenoide, va a ser Z para mí. Aquí, si bien en la figura lo estábamos notando todo como un sombreado con gris, yo les voy a hacer esto como para que se note que lo que estamos teniendo aquí son todas las secciones del conductor. Y entonces, lo que nos va a interesar, en principio, obviamente voy a tener esto por arriba y voy a tener esto por debajo. Lo que nos va a interesar en principio es determinar el campo magnético en un punto cualquiera que viva sobre el eje Z. Sigo utilizando el hecho de que el cálculo de una espira circular sobre el eje de simetría es analítico y yo ya lo resolví. Estos puntos debieran estar todos tocándose unos con otros, simplemente lo hice como para que quede bien en claro qué era lo que estábamos viendo.
Y lo que voy a hacer es pararme en un punto Z0 que esté por aquí, arbitrario. Y lo que voy a mirar es cuál es la contribución de la espira circular que esté ubicada respecto del inicio del solenoide a una distancia z y que tenga un espesor diferencial z. O sea que este va a ser el espesor diferencial z que voy a estar considerando. Z igual a 0 va a ser este punto. Y voy a asumir que esto tiene una longitud L. O sea que aquí está z igual a L. Lo que es más, voy a asumir que aquí hay n vueltas involucradas en todo ese solenoide. Y lo último que me faltaría en principio es identificar el radio de ese solenoide, que lo voy a anotar A. Entonces, yo sé el campo magnético que una de estas espiras me daría, por más que lo ubique aquí, en este punto. Porque el campo magnético es el campo magnético de una espira circular. Entonces yo sé que esto sería, para una sola espira, es mu0 por I por A al cuadrado sobre 2. Y ahora tendría que poner el 1 sobre z menos z0 al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Y esto apuntando, lo voy a poner con la forma vectorial, indicando el versor, pero obviamente esto implicaría que yo ya estoy teniendo un sentido de recorrido. Para mí, para poder tener un campo magnético que asuma que vaya en esa dirección, la corriente tiene que estar viniendo, de acuerdo a la regla de mano derecha, en esta dirección. Si la corriente estuviera viajando en el otro sentido, si estuviera yendo en esta dirección, el campo magnético, por la ley de Biot-Savart, me hubiera quedado en esa dirección. Pero bueno, voy a asumir que en realidad la corriente viene hacia acá, el campo magnético va a ir en esa dirección, y entonces este es el resultado para la dirección de versor que tengo que poner para indicar. Eso sería la contribución de una sola de estas espiras. Pero yo en realidad tengo muchas espiras muy adensadas, de tal manera que casi puedo pensar en un continuo. Y cuando hago eso, me doy cuenta que tengo n vueltas en una longitud L. Entonces, lo que necesito saber es cuántas vueltas viven en diferencial de z. Y en un diferencial de z, el diferencial de B que voy a generar, entonces, va a ser el que me daría una sola espira multiplicado por la cantidad de espiras que vivan dentro de ese diferencial de z. Pero eso va a ser n sobre L por diferencial de z. O sea, n sobre L por diferencial de z va a ser el número de espiras que vivan en diferencial de z. Es el número de espiras en el diferencial de z. N sobre L sería como la densidad lineal de espiras, multiplicándolo por el diferencial de z me deberá dar el número. ¿Qué es lo único que me falta hacer? Integrar esto. Entonces yo sé que el campo magnético, este era el diferencial de B en el punto Z0, el campo magnético en el punto Z0, donde yo quiero evaluar esto, va a ser entonces, reacomodando un poquito las constantes, mu0 ni a cuadrado sobre 2L, y ahora tengo que hacer la integral de diferencial de z sobre z menos z0 cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, todo esto en k, y lo único que me resta por definir son los extremos de integración.
Pero yo lo que quiero es sumar las contribuciones de todas las espiras posibles a medida que recorra el solenoide. Y eso va a ser barrer esto entre z igual a 0 y z igual a L. Obviamente que Z0 puede ser un punto que viva en el interior del solenoide o me puedo ir hacia afuera. Z0 puede tomar el valor que yo quiera, pero las espiras que van a contribuir son las espiras que vivan entre z igual a 0 y z igual a L. Y eso es lo que estoy estableciendo en esa integral. Bueno, puedo ir directamente a la tabla en este punto y resolverlo allí. Yo lo que voy a hacer es hacer un cambio de variable. Voy a seguir el razonamiento de Reitz en este punto. Y lo que voy a hacer es definir a z como z0 más a por la tangente de θ. De manera que con este cambio de variable, el diferencial de z es a por la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada de θ, diferencial de θ. Y lo que tengo que tener en cuenta entonces, yo ya estoy en condiciones de reemplazar estas dos cosas aquí dentro. Vamos a ver bien a quién estoy notando como θ en el contexto en el que estoy. Fíjense que lo que estoy diciendo es que esta distancia que está aquí, en realidad es z0 menos z, la que estoy marcando en verde. Si estoy pensando en su módulo, y esto es a, o sea que la tangente de θ es z menos z0 sobre a. Eso quiere decir que el ángulo θ es este. Y si miro los extremos, me doy cuenta que estos extremos de integración los voy a tener que cambiar por un θ1, que va a ser el correspondiente a z igual a 0, pero eso es, me da, cuando ponga z igual a 0 aquí, me va a quedar que la tangente de θ es menos a sobre z0. O sea que el θ1 va a ser menos el arco tangente de z0 sobre a. Y el θ2 va a ser el correspondiente al z igual a L, reemplazar aquí z por L, entonces me va a quedar el arco tangente de L menos z0 sobre a. Y entonces claramente me doy cuenta que en realidad esto lo que me va a pasar es que me está definiendo que los θs en esta región, donde está graficado en este momento, son θs negativos. Cuando llegue justo al z0, aquí, el ángulo, cuando llegue al z0, el θ va a ser 0, y cuando me pase hacia el otro lado, el θ va a pasar a ser positivo. O sea que en términos del ángulo θ, un ángulo θ que esté definido así, como está en este momento, va a ser un θ menor que 0, mientras que un ángulo θ que me quede definido así, lo cual me va a pasar cuando considere todas las espiras que estén en valores de z más grandes que z0, se va a corresponder con θs mayores que 0. Si yo reemplazo esto aquí, la integral se vuelve muy sencilla. Esta integral pasa a ser mu 0 por ni sobre 2L y me queda la integral del coseno de θ entre θ1 y θ2, diferencial de θ. Y eso es directo y me da mu 0 por ni sobre L por el seno de θ2 menos el seno de θ1, todo esto sobre 2. Y ese es básicamente el resultado final. Yo ahora lo voy a simplificar un poco para poder discutirlo. Y lo único que quiero tener en cuenta en este punto es
que como definimos el θ 1 y el θ 2 como el arcotangente de esto y el arcotangente de esto, lo único que voy a hacer ahora es tener en cuenta la relación matemática que me dice que el seno del arcotangente de x es x sobre la raíz de 1 más x cuadrado. Si yo hago esto y en vez de x pongo, para el caso del seno de θ 2, utilizo ahí adentro el arcotangente de L menos Z0 sobre A, o sea que uso como esta X a L menos Z0 sobre A, y para el seno de θ 1 uso el θ 1 que está dado por esto, o sea que usando esta relación el X sería el Z0 sobre A, lo que me doy cuenta a partir de eso es bastante directo que se desprenda que esta cantidad va a ser menos el coseno de alfa 1, siendo alfa 1 este ángulo, pero, perdón, para el caso límite, yo ahora los voy a volver a dibujar. Y este otro va a ser el coseno de alfa 2. ¿Dónde? Voy a reescribir este hubiera sido el ángulo θ 2, este es el alfa 2, este hubiera sido el ángulo θ 1 y este va a ser el alfa 1. Fíjense que este θ 1 y este θ 2 son los casos límites del ángulo θ, correspondiendo a z igual a 0 y z igual a L. Bueno, que uno tenga el seno de un ángulo implica que tiene el coseno del complementario, ¿no? En estos triángulos de tipo rectángulo. ¿Cuál es la ventaja de que uno ponga eso de esa forma? Y ojo que este menos está absorbiendo el signo, o sea que acá tengo menos menos, en realidad se me convierte en un más. Lo que eso hace es darme una expresión para el b en z0 que va a ser mu0 por ni sobre L por el coseno de alfa 1 más el coseno de alfa 2 dividido 2. Si yo tengo un solenoide que es muy largo comparado con el radio, o sea que si L sobre A es mucho mayor que 1, muy largo en función del radio que tiene, y Z0 no está próximo a uno de los extremos, entonces imagínense, es como estar de vuelta en esta situación, pero asumiendo que estamos parados en la región del medio y que esto es muy largo con respecto al radio A, entonces imagínense cuánto vale alfa 1 y alfa 2. Lo pueden hacer con los brazos si quieren y se van a dar cuenta que lo que van a estar viendo acá a lo lejos va a ser la boca del túnel de un lado y del otro, pero realmente si ustedes extienden un brazo paralelo y el otro lo levantan hasta que esté alineado apuntándole a este punto, se van a dar cuenta que este alfa 2 es muy chico. Y lo mismo les va a pasar con alfa 1. Alfa 1 también es muy pequeño. Cuanto más largo sea esto en relación al radio, más chicos son alfa 1 y alfa 2. Y si son muy chicos, yo puedo aproximar el coseno de alfa 1 y alfa 2 por su desarrollo de Taylor. Y cuando hago el desarrollo de Taylor del coseno, lo que me voy a encontrar es
que el coseno de alfa 1 es aproximadamente 1 menos alfa 1 cuadrado sobre 2. Y tiré todos los desarrollos de orden cuarto en adelante. Y el coseno de alfa 2 es aproximadamente 1 menos alfa 2 al cuadrado sobre 2. De tal manera que si estos dos ángulos son muy pequeños, yo aún puedo pensar que una buena aproximación es quedarme simplemente con el 1 del desarrollo de Taylor. Y entonces me podría plantear el quedarme con un BZ0 que fuera mu0 por NI aproximadamente mu0 por N por I sobre L, porque esto lo voy a reemplazar por un 2, el coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2, dividido 2 me da 1 y me quedo solamente con la porción de adelante. Para darles una idea, si Z0 fuera justo en la mitad del cilindro, del solenoide, y el solenoide es 10 veces más grande que el radio, hacer esto o tomar bien los órdenes que siguen implica que estoy teniendo un error solamente del 2%. O sea, esto está bien para estas condiciones ya en un 98%. Y para muchos fines nosotros nos vamos a quedar con este valor. Si yo no hubiera hecho eso y hubiera querido dar un paso más y poder cuantificar esto, en realidad lo que tendría que haber hecho es utilizar el valor de alfa 1 y de alfa 2 que podría llegar a estimar en el caso de ángulo pequeño. Y en el caso de ángulo pequeño, lo que puedo darme cuenta es que alfa 1 y alfa 2 van a estar dados aproximadamente o muy próximamente por las expresiones de sus tangentes. O sea que alfa 1, en toda la simplificación que estamos haciendo, hubiera sido un valor muy próximo a sobre Z0, y el alfa 2 hubiera sido un valor muy próximo al A sobre L menos Z0, donde lo único que estoy haciendo es pensar que en los límites de pequeño ángulo hay dos identidades que uno utilizaba. Una era que el seno de X era X, pero también puedo utilizar el hecho de que la tangente de X sea X. Como yo tengo las tangentes de los ángulos alfa, es muy directo que uno se dé cuenta que el alfa 1, cuando estemos viendo esa geometría, es muy directo darse cuenta que la tangente, que el ángulo alfa, si lo puedo aproximar como la tangente del ángulo alfa 1, va a ser A sobre Z0, y para el ángulo alfa 2 va a ser A sobre L menos Z0. Yo podría agregar estas correcciones y ponerlas aquí, pero en la mayor parte de los casos nosotros nos vamos a quedar con el mu0 NI sobre L como un valor válido en la región interna. La pregunta es, ¿y qué sucede si alguien viene y me está preguntando, como probablemente tengan que ustedes atacar en guía, un valor de Z0 que esté muy próximo a este extremo o un valor de Z0 que esté fuera de este solenoide? En ese caso yo no voy a poder usar el valor que están viendo en la placa. Ese valor que están viendo en la placa es el límite en el cual el largo sea mucho mayor que el radio y ustedes estén parados en una región interna distante de ambos extremos. Si no, van a tener que volver explícitamente a este valor y poner el valor del arcotangente, el θ 1 y el θ 2 que tenga que ir, con los valores que tengan que ir, que es equivalente a retener todos los órdenes del Taylor que hicimos después. Pero bueno, en la práctica, cuando tengamos que hacer cuestiones más relacionadas con circuitos o con la parte electrónica, sí nosotros vamos a terminar utilizando este valor al momento de pensar en un solenoide.
Porque nos va a interesar qué es lo que pasa en el interior del mismo y no lo que generan puntos distantes. Si vuelven a mirar esa placa, fíjense un detalle en el cual voy a estar volviendo ahora en lo sucesivo, y es que las líneas de campo magnético, si bien nosotros solamente trabajamos a lo largo del eje Z, fíjense las gráficas de las otras líneas de campo magnético y son siempre líneas que tienden a estar cerradas sobre sí mismas. O sea que no pareciera, salvo la del eje Z, que parece que viene de menos a infinito y va a más infinito, las otras parecen ser líneas cerradas en sí mismas. Y un detalle es que los libros nos van a estar mostrando todo el tiempo esas otras líneas como las que estuvimos viendo recién, pero nosotros realmente podemos solamente trabajar de manera analítica en el eje Z. Entonces la pregunta que surge en este momento es, no porque lo tengamos que hacer nosotros a nivel de guía, pero ¿cómo calcularon esas líneas de campo magnético? Cuando Serway o Reitz o quien sea me muestra un gráfico en el cual yo veo todas esos campos, esas líneas de campo magnético, ¿qué es lo que se calculó? ¿Cómo hicieron para calcularlo? Bueno, se usó Biot-Savart, sí, pero yo sé cuán complicado es. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cuál es el planteo que uno haría numérico. Es un trabajo en el cual en principio ustedes tendrían que poder trabajar, hacer un código en algún tipo de lenguaje. Hay que programarlo esto. Los lenguajes históricos con los cuales se ha movido la física han sido el C y el Fortran, pero este tipo de cómputo uno lo puede hacer en cualquier lenguaje que quiera. En principio uno pensaría que lo puede adaptar, o inclusive otro tipo de software como matemática, como MATLAB. Y la idea es lo que está mostrado en esa placa. Fíjense que ahí está representado. El primer punto que tengo que tener en cuenta es que no voy a poder trabajar las cosas como continuos, sino que las voy a tener que discretizar. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar diferenciales por deltas. Fíjense que hay marcada, en vez de un diferencial de línea, hay un delta R vector, donde el delta R escalar es R por delta tita. Y donde yo puedo tener la necesidad de calcular el campo magnético en el punto de coordenadas X y Z. Entonces lo que está mostrando la expresión de arriba es cuál es el delta de campo magnético o la contribución de campo magnético que hace ese delta R que está dibujado ahí. Ese delta R está a una distancia L grande con respecto al punto. Es el equivalente de nuestro R2 menos R1 en el planteo que hicimos anteriormente. O sea que si yo vuelvo una filmina atrás, lo que estamos diciendo es que estamos discretizando esta integral. El diferencial o I por el delta L lo estamos reemplazando ahí por I por en vez de I por diferencial de L, lo reemplazo por un I por delta R. El R2 menos R1 que figura en la expresión de Biot-Savart es este L que están viendo ustedes ahí en la placa. Por eso el R2 menos R1 al cubo es L al cubo. Y lo que estoy haciendo es ver la contribución de solamente un elemento. ¿Cuál sería el paso siguiente? El paso siguiente sería ir cambiando el delta R y moverme al segmento siguiente o al delta R vector siguiente, y así ir recorriendo toda la espira circular. Ahí es donde digo que se necesita escribir un código, porque de alguna manera necesito poder meter ciclos o pasos y hacer que el campo magnético total en el punto X y Z se vaya acumulando. Yo quiero que el campo magnético en X y Z sea el que calculé para ese caso que estoy viendo en pantalla, más el que calcule cuando el delta R pase a la baldosa siguiente, cuando pase a la baldosa siguiente, cuando pase a la baldosa siguiente. O sea que yo tengo que ir sumando un montón de delta Bs. El campo magnético en ese punto va a ser el resultado de sumar todos los delta Bs cuando pegue la vuelta completa. El código no es largo, pero se necesita de un lenguaje en el cual hacerlo.
¿Y cuál es el resultado que yo obtengo a partir de eso? Bueno, lo primero que me doy cuenta o que voy a intentar mostrarles es comparar el resultado numérico con el resultado analítico que ya nosotros estamos viendo en pantalla y fue el que calculamos. En ese caso lo que estoy haciendo es solamente calcular numéricamente lo que sucede en el eje Z. O sea que me quedé en x igual a 0, en y igual a 0 y solamente recorrí el eje Z, el eje de simetría. Y fíjense que el resultado numérico obviamente es discreto, yo tengo que ir dando pasos discretos, son los puntos que están ahí en azul y lo chequeamos contra el resultado analítico, que es el que muestra la expresión que obtuvimos nosotros en la clase pasada. Entonces fíjense que si uno toma un paso lo suficientemente chico en el ángulo, eso es lo primordial, voy a converger al valor analítico. ¿Cuál es el único detalle que tengo que tener en cuenta? Que el paso sea lo suficientemente pequeño, porque yo no voy a estar recorriendo exactamente un círculo, sino que es como que les estoy haciendo pequeños segmentos. Voy a tener una poligonal quebrada en términos de los delta R. Cuanto más pequeños sean los delta R, cuanto más pequeños sea el delta tita que yo tome de paso en paso, entonces más voy a ir viendo, o mejor acuerdo voy a ir notando. Y va a llegar un momento en el cual voy a converger y no voy a necesitar achicarlo más, porque voy a tener un costo computacional excesivo si no. O voy a estar utilizando tiempo innecesario porque ya está convergido. No quiero meterme en este punto en las cuestiones de errores numéricos, son cosas que ustedes van a ver en métodos numéricos con más detalle, pero lo que quiero mostrarles es el hecho de que yo puedo hacer un tratamiento numérico de Biot-Savart y obtener el vector campo magnético en puntos ajenos al eje de simetría. Entonces les muestro qué pasa si estoy mirando la espira de perfil. Yo puse la espira en el plano XZ y la corriente la estoy asumiendo que está yendo en el sentido antihorario si ustedes la estuvieran viendo desde arriba. De manera que pueda seguir utilizando la regla de mano derecha para ver la corriente en qué sentido gira y el campo magnético en qué dirección va. Y el otro detalle que tienen que tener en cuenta, esa corrida o esa simulación se hizo específicamente para la clase, es que el tamaño del vector campo magnético no está relacionado con su magnitud. Para que se viera bien, porque obviamente iba a ser muy intenso en la zona del centro, en la zona de la espira, y se iba a ir debilitando a medida que uno se achicara. Para que se pudiera ver bien la circulación de las líneas, lo que hice para la parte gráfica fue asignarles el mismo módulo a todos los vectores de campo magnético. Pero simplemente para dar la idea de esa circulación, no están representando la magnitud de esos vectores que están viendo, no representan la intensidad real del campo magnético. Si no, tendrían que ser vectores mucho más largos en la zona interna de la espira, achicándose a medida que yo me voy y me voy alejando de la misma. Muy bien. El otro punto que nos queda por discutir es el hecho de que estamos viendo que todas esas líneas parecen tener un perfil de línea cerrada. Y para poder discutir el perfil de línea cerrada, lo que voy a hacer es volver a la definición de Biot-Savart, pero en términos del vector J. Entonces voy a plantearme el B de R2 como mu0 sobre 4pi por la integral de J de R1, vector R2 menos R1, diferencial de volumen 1, sobre R2 menos R1 módulo al cubo. Y lo que voy a hacer ahora es tomarle la divergencia a B. Y esta divergencia la voy a tomar en términos de las coordenadas
del punto R2, o sea que las voy a tomar respecto de las coordenadas 2, no de las coordenadas 1, que son las que me indican el circuito que genera el campo magnético. Entonces, para poder tomar la divergencia, como esta divergencia es sobre las coordenadas 2 y la integral es sobre las coordenadas 1, yo puedo tomar la divergencia aquí, la divergencia acá e introducirla en esta integral. Pero para eso voy a tener primero en cuenta la siguiente relación vectorial. El hecho de que la divergencia de f vector g es menos f escalar el rotor de g más g escalar el rotor de f. Entonces, si yo vengo y aplico la divergencia en ambos miembros aquí, esto me va a quedar mu 0 sobre 4pi. Como dije recién, la divergencia está dada sobre las coordenadas 2, la integral es sobre la coordenada 1, así que yo puedo meterme dentro con esto. Y lo que tengo aquí es j de R1 vector, y voy a escribir esto así, R2 menos R1 vector sobre R2 menos R1 módulo al cubo. Entonces, yo voy a considerar que esto hace las veces del f que tengo aquí y que esto hace las veces del g que estoy teniendo en la identidad vectorial que puse recién ahí arriba. Entonces, el único tema en cuestión aquí es que este operador diferencial actúa sobre las coordenadas 2. O sea que cuando yo lo haga actuar sobre el j, que depende de R1, me va a dar 0. Pero ese sería, en este término, el actuar sobre esto sería estar en este caso, con lo cual este término no contribuiría. Y lo que veo es que de esta identidad vectorial me queda mu 0 sobre 4pi, la integral de volumen de menos f, que sería la j de R1, escalar, voy a sacar el signo este menos acá afuera, y no lo voy a poner allí, y tendré que poner el rotor de g. Ahora, este término que tenemos acá, el R2 menos R1 vector sobre R2 menos R1 módulo al cubo, no es ni más ni menos que el gradiente, de acuerdo a las coordenadas 2, de menos 1 sobre R2 menos R1 módulo. Es muy fácil de ver esto sencillamente en coordenadas cartesianas. Entonces pueden darse automáticamente cuenta de cuánto va a valer esto, porque lo que nos está quedando es el rotor del gradiente de una función escalar. Y ustedes saben que el rotor de un gradiente es 0. Por lo tanto, se hace 0 el numerador, aquí, el integrando, perdón, y esto me da 0. O sea que lo que se desprende de la ley de Biot-Savart es que la divergencia de B es igual a 0. Y esta es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. Y es difícil a veces analizarlo o ver lo que implica desde el punto de vista diferencial, pero ahora lo que voy a hacer es mostrarles qué es lo que significa
volviendo a hacer una interpretación integral de esa expresión. Entonces, para poder hacer eso, lo que voy a tomar es la integral de volumen de esto. Yo sé que esto tiene que ser igual a 0. Está implícito entonces en Biot-Savart. Lo que voy a hacer es integrar esto en volumen. Entonces voy a poner aquí un diferencial de volumen y acá voy a integrar, obviamente sobre el B0 que ustedes quieran. Obviamente esto sigue dando 0, pero ahora voy a utilizar el teorema de la divergencia. Y con el teorema de la divergencia voy a cambiar o a convertir esta integral de volumen en una integral de superficie. Y lo que me va a quedar es que el flujo de B escalar diferencial de superficie tiene que ser igual a 0. Y fíjense lo que esto implica. Esto lo que me dice es que si yo tengo una barra, un imán, que tenga un norte y que tenga un sur, por ejemplo, yo voy a ver que van a haber líneas de campo magnético que van a estar yendo de norte a sur. Supongamos que vamos así. Pueden llenar con más líneas. Esto viene por acá, así. Y lo que esto me dice, piensen en cuando nosotros hicimos ley de Gauss. Y lo que esto me dice es que si yo tomo una superficie gaussiana cualquiera, S0, que esté rodeando acá, quizás no es el mejor color el verde, vamos a hacerla en naranja. Si yo hago una superficie gaussiana acá, y esta es mi S0, el flujo tiene que ser 0. Y eso implica que la cantidad de líneas que salgan tiene que ser igual a la cantidad de líneas que entren a través de esa superficie. Si ustedes lo piensan un poco y recuerdan que cuando hicimos ley de Gauss para el campo eléctrico de manera diferencial, la divergencia de E fue ρ sobre epsilon 0, y que uno interpretaba eso, el hecho de que la divergencia de E fuera ρ sobre epsilon 0, yo podía hacer el mismo análisis hacia atrás, y eso era lo que me decía, era que si yo tomaba una superficie gaussiana y estaba encerrando una carga positiva, lo que iba a tener era líneas de campo eléctrico salientes, y si yo encerraba una carga negativa iba a tener líneas de campo eléctrico entrante. De alguna forma lo que eso me manifestó fue que el flujo fuera no nulo de campo a través de una superficie era lo que hacía que yo tuviera una carga encerrada. Ahora, esto, lo que me está diciendo en el caso magnético, es que esto no pasa. Esto que me pasó con la ley de Gauss en el caso eléctrico, no es lo que me está sucediendo aquí. Este escenario es completamente distinto a lo que me estoy encontrando en la parte magnética. Esto me está diciendo que si yo tengo, por ejemplo, un pequeño imán, el flujo a través de una superficie gaussiana va a ser 0, porque me voy a encontrar que todas las líneas que salgan por una parte de la superficie van a tener que estar entrando por otra. Y esto lo que quiere decir es que no voy a poder identificar o ver cargas de tipo magnético.
Esto lo que está implicando es que no existen los monopolos magnéticos. Siempre voy a encontrar que las fuentes de campo magnético se van a comportar como si fueran de tipo dipolar. Siempre un polo norte y un polo sur. Y yo me siento muy tentado de decir, no, esto no puede ser, y vengo acá con un serrucho y quiero cortar este imán a la mitad para quedarme con el polo norte por un lado y el polo sur por el otro. Y lo que me voy a encontrar después de serruchar este imán, a cualquiera que se le haya caído y se le haya partido un imán ya lo experimentó, es que se va a encontrar con dos imanes, cada uno con su norte y con su sur. Pero esto es lo que me da entonces bien la explicación de por qué las líneas de campo magnético se ven cerradas sobre sí mismas. Nunca me he encontrado hasta ahora, la gente nunca se ha encontrado hasta ahora, y de hecho si bien están postulados desde los tratamientos cuánticos, no se han encontrado monopolos magnéticos hasta la fecha. Quien lo encuentre sin duda va a tener el premio Nobel. Encontrar un monopolo magnético implicaría que uno encontraría una fuente de líneas de campo magnético y encontraría sumideros de líneas de campo magnético, tal como nos pasaba con la carga eléctrica. Eso no se ha visto en la naturaleza desde que se formuló el magnetismo. Si eso en algún momento llegara a detectarse, tenemos que remontarnos para atrás y ver de dónde sale esto, que la divergencia haya sido cero, y eso sale de Biot-Savart. Estaríamos encontrando un punto en el cual Biot-Savart no está logrando describir la física correctamente para ese sistema. Pero insisto, hasta la fecha ese no es el caso. Muy bien. Y así como nosotros cuando hicimos el campo eléctrico estuvimos primero trabajando con las expresiones para obtener el campo eléctrico y después fuimos a parar a la ley de Gauss y encontramos que la ley de Gauss, bajo ciertas simetrías, nos ayudaba a obtener información del campo eléctrico muy rápido. Vamos a tener una ayuda similar en el caso del campo magnético. Pero para eso quiero llevarlos primero a un mapa que muy probablemente ya se lo hayan cruzado. Son estos mapas sobre todo cuando hay tornados o cuando hay huracanes, nos suelen ir mostrando cómo se van aproximando, sobre todo a la costa sur y este de Estados Unidos. Y entonces es normal que mire en los portales de noticias gráficos como los que estamos viendo ahora, en el cual todas esas flechas en realidad están implicando, lo que me están mostrando es el perfil de velocidades que está teniendo la masa de aire. Y entonces cuando uno se encuentra con un tornado, lo que uno empieza a ver es que el viento se empieza a remolinar y en términos de las velocidades que tiene o el vector velocidad de cada elemento de fluido, empiezo a darme cuenta que empieza a circular alrededor de un punto como están viendo en la figura. Matemáticamente, eso, sin meterme en la problemática específica que tiene la dinámica de fluidos en este caso, hay una cantidad que es de sumo interés evaluar, que es lo que llamamos vorticidad, que es el rotor del vector velocidad. Cuando uno mira esos vectores velocidad, claramente se da cuenta que si se calcula el rotor del campo vectorial de velocidades, le va a dar no nulo. Y eso tiene que ver con lo que haya causado, lo que esté causando, en este caso, cómo se estén comportando las presiones, para poder tener esa circulación y ese perfil de velocidades que estamos viendo. Bueno, la idea es justamente pensar un poco en eso, porque cuando miro ese plano, ese mapa de vientos, de alguna forma digo, si eventualmente en el caso climático, al estar pensando en términos de presiones o que haya un efecto de causa y consecuencia, lo que hace es que el vector velocidad tenga un rotor no nulo, de alguna manera, cuando nosotros estuvimos trabajando con el conductor rectilíneo con corriente,
nosotros vimos que pasaba algo parecido con respecto a lo que estamos viendo en esa foto. Imagínense, voy a dibujar el conductor con corriente como si estuviera saliendo de la hoja directo hacia sus ojos. O sea que lo que estoy teniendo acá es una corriente I que sale de la hoja y va derecho hacia nuestros ojos. Atacamos un conductor infinito. ¿Atacamos este problema nosotros? Sí, ya lo resolvimos con Biot y Savart. ¿Y qué resultado obtuvimos? Bueno, había un campo vectorial. Yo sé en principio que el B, la forma funcional la conocemos, ya la determinamos, pero quiero quedarme con la forma que tiene. Lo que obtuvimos nosotros son líneas que a igual distancia estaban teniendo igual magnitud. Lo que cambiaba era la orientación de la línea de campo magnético. O sea que, si yo tuviera que graficar vectores campo magnéticos, yo diría que acá el campo magnético iba a ir así, 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 así. Y a medida que me alejo, es un poco más chico, pero sigue circulando en la misma dirección. Y a medida que me alejo un poco más, es más chico en términos de magnitud. Pero fíjense qué parecida que es esta situación a la situación que estaba planteando recién de lo que ya hemos visto con el tema de los vientos. Ese sería el campo vectorial que yo obtendría. Obviamente, cuanto más me acerque aquí, más intenso va a ser el campo. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar yo mirando esas dos cosas? Bueno, acá el campo vectorial es B, no es el B campo magnético, no estoy hablando de velocidad. Pero si en esa placa me dicen que la característica que estoy teniendo para con ese perfil de vientos es que el rotor de la velocidad es no nulo, eso me sugiere muy fuertemente que vaya a inspeccionar qué pasa con el rotor de B. Y tengo toda la sensación de que este rotor de B tiene que estar dado o estar relacionado con la causa que lo generó, que es la corriente. Por suerte, yo tengo a Biot-Savart. Yo ya conozco una expresión, ya la tengo en la mano. Entonces, lo que puedo hacer es específicamente tomar a Biot y Savart e ir y tomarle entonces el rotor. Así como uno tiene la divergencia, ya la calculé, para terminar de definir un campo vectorial, lo que me está faltando es terminar de definirle el rotor. Bueno, tomémosle el rotor entonces a la expresión que tenemos. Voy a dejarla expresada. La idea no es tener que meterme con todo el detalle del cálculo vectorial. Lo pueden seguir en Rates, lo pueden seguir en Griffith si quieren, pero no tiene sentido que perdamos tanto tiempo en ese cómputo. Pero quiero dejar bien en claro sí cuál es el procedimiento que uno haría. Lo que tomaría sería el rotor de la expresión que tengo para Biot y Savart en términos del J. Bueno, tengo que venir aquí dentro, tengo que entrar con el rotor 2 y usar más identidades vectoriales y seguir trabajando esto. Y lo que me encuentro después de hacer todos esos pasos es que el rotor de B va a estar dado por mu0 por J en R2.
Si quieren seguir todo el procedimiento, hay una cierta cantidad de cálculo vectorial involucrado acá, pero es tomar el rotor aquí adentro. Ustedes pueden verificar que el resultado del rotor está dado por eso, y justamente como uno estaba planteando, está relacionado el rotor de B con el J, o con lo que sería la corriente I que estamos viendo allí. A este resultado lo conocemos nosotros como forma diferencial de la ley de Ampère. Es una ley diferencial, pero vamos a ver ahora que yo la puedo convertir a hacer un tratamiento integral de esta ley, de manera que me sea útil como para poder obtener el campo magnético ante ciertas distribuciones de corriente con cierta simetría. Para hacer eso, lo primero que voy a hacer es tomar una integral de superficie de estas dos, de los dos lados. O sea que voy a tomar el rotor de B por un lado. Acá voy a poner mu0 por J. Y lo que voy a hacer, simplifiqué un poco la notación con los R2, es hacer producto escalar diferencial de S por acá, producto escalar diferencial de S por acá, y ahora integro sobre una cierta superficie S, y como último paso voy a tomar el teorema de Stokes en este tramo. Si yo tomo el teorema de Stokes aquí, puedo convertir esta integral de superficie en una integral de línea. Y me va a quedar la integral de B escalar diferencial de L igual a la integral de superficie de mu0 J escalar diferencial de superficie. Y a esta cantidad nosotros la conocemos como la ley de Ampère, pero en su forma integral, y va a ser la que vamos a estar discutiendo en lo que resta de la clase. Ley de Ampère forma integral. Muy bien. Un único detalle que no mencioné es que para poder llegar de aquí hasta acá, yo lo que estoy asumiendo es que la divergencia de J es igual a 0. O sea que hay una suposición, más allá de lo que son las identidades de cálculo vectorial que hay que aplicar para poder trabajar con este rotor adentro de esa integral, pero me estoy quedando en el caso en el que la corriente es estacionaria. Y que sea estacionaria implica que la divergencia de J sea igual a 0. ¿Cuándo esto no va a ser así? Bueno, en realidad para poder plantear esto estoy pensando el caso estacionario o no en términos de lo que es la ecuación de continuidad para la corriente. Si ustedes recuerdan, la ecuación de continuidad me decía que la divergencia de J más la derivada de la densidad de carga volumétrica con respecto al tiempo tenía que ser igual a 0. Si yo pienso que no hay un problema dependiente del tiempo, la densidad volumétrica de carga en cualquier lugar del espacio permanece constante en el tiempo, eso implica que la divergencia de J es 0. Dicho de otra manera, si yo tengo
como última forma de plantearlo, a lo que me estoy refiriendo es que si yo considero un pequeño volumen en el espacio y por una de estas tapas, esto es un volumen imaginario, por aquí está ingresando una cantidad de corriente I, por aquí también está saliendo la misma cantidad de corriente I. Eso es lo que está implícito en esto y en esta expresión de la ley de Ampère. Bueno, esta ley va a tener una utilidad muy similar a lo que fue la ley de Gauss para nosotros en el caso del campo eléctrico. Entonces, las vamos a estar utilizando en situaciones de alta simetría. Y así como nosotros arrancamos, el primer caso que tomamos para ver el campo eléctrico fue la carga puntual, el primer caso que vamos a tomar para poder plantear la ley de Ampère va a ser el alambre rectilíneo infinito. Y es el caso que vamos a estar viendo en la figura. Un detalle es que en mi notación voy a estar trabajando siempre con el diferencial de línea como dl. Lo que están viendo en la placa es la notación de Serway. Fíjense que habla de ds, pero con una s minúscula, no es el diferencial de superficie. Serway suele utilizar diferencial de área con una A mayúscula para el área. La nomenclatura cambia de libro a libro, pero quiero que queden claro que ese diferencial de S minúscula que están viendo allí es el diferencial de línea que voy a estar planteando yo. Entonces, lo que voy a estar haciendo es hacer el mismo tipo de planteo que estamos viendo en el gráfico de Serway, es pensar que voy a tener un hilo infinito con corriente, que el campo magnético yo espero que tenga, lo puedo ver con una brújula, que se comporte de esta manera. De tal manera que me resulta bastante obvio que por más que yo no sepa cuánto vale el campo magnético, porque recuerden que la idea es no tener que pasar por Biot y Savart, si esto es un radio R, yo lo que sí sé es que el campo magnético espero que sea un B de R, pero que esté apuntando, si quieren, en las E sub phi. O sea, un campo magnético que pueda debilitarse en términos de magnitud a medida que me alejo del alambre conductor, pero que su dirección vectorial esté dado por las E sub phi. Y que obviamente cuando estoy a un R dado, la magnitud del campo es la misma, lo cual identifico por la simetría que tiene ese problema. Yo si roto el alambre no me doy cuenta. Entonces, lo que me está planteando la ley de Ampère, como la vimos recién, es que si uno hace la integral de línea a lo largo de un circuito cerrado, esto tiene que ser mu cero por la integral de J escalar diferencial de superficie, donde esta curva C y esta superficie no son cosas separadas. Porque recuerden que nosotros primero planteamos integrales de superficie y después tomamos Stokes para venir acá. Entonces eso hace que esta curva sea la curva que esté definiendo esa superficie. O sea, dicho en otras palabras, que la superficie S es la superficie que yo estoy sombreando en este momento. Esa es la superficie S. Si quieren llamémosla S0 para diferenciarlo de esta notación y que esta sea la curva C0. C0 va a ser la curva que yo voy a tomar para poder evaluar la integral de línea esta. Y obviamente la elección astuta
así como nosotros para distribuciones esféricas o simetrías esféricas tomábamos esferas, en el caso de la ley de Gauss, para este problema que tiene simetría de revolución alrededor del eje Z, lo que voy a tomar es un círculo. Y entonces voy a plantear mi diferencial de línea como R por D phi en E sub phi. Y mi diferencial de superficie va a ser el diferencial de superficie escalar por la normal que esté relacionada con la curva en el sentido de cómo está circulando con regla de mano derecha. Si yo miro este sistema y digo que este es el eje Z, entonces claramente si la curva C la estoy recorriendo con la mano derecha en el sentido, como estoy viendo allí, para ver el campo magnético antihorario, si el diferencial de línea va a ir antihorario, el diferencial de superficie tiene que estar apuntando en la dirección de K-versor. Eso está implícito en el teorema de Stokes. La circulación, yo convierto una integral de superficie, un cálculo de un flujo en definitiva, lo puedo convertir en una integral de línea. Pero el sentido en cómo recorro la línea está asociado al sentido del diferencial de superficie como vector, por regla de mano derecha. Entonces, en este caso, ese diferencial de superficie no va a ser ni más ni menos que el escalar va a ser, esto va a ser diferencial de superficie por K versor, y esto va a ser R por D phi por dr, todo en las K. Pongámosle un primado, así no nos confundimos con el extremo. Y J es la distribución de corriente que está atravesando esa superficie. O sea que nos damos cuenta que en realidad lo que estoy calculando acá con esta integral es el flujo de J a través de esta superficie. ¿Pero qué es el flujo de J a través de esta superficie? Es la corriente I. O sea que todo esto que está acá no es ni más ni menos que la corriente que está atravesando el área definida por esta curva C0. Entonces fíjense, esto hace que si yo reemplazo esta expresión de campo magnético aquí dentro, tomo el producto escalar, lo cual implica ningún problema porque es E sub phi escalar con E sub phi, me da 1. Lo que me va a quedar es la integral de B diferencial de línea escalar, que sabemos que es R de phi. Y esto es mu0 por I. Como el B es constante a nivel de módulo y se va fuera de la integral de la línea es simplemente el perímetro. Entonces me va a quedar B por 2pi por R. Y esto es mu0 por I. Fíjense que de aquí obtenemos que B es mu0 por I sobre 2pi por R en E sub phi. Y pudimos esquivar completamente el cálculo de Biot y Savart. En la clase anterior, para poder llegar a este resultado, nosotros tuvimos que hacer todo un planteo, hicimos un cambio de variable, tuvimos una cantidad de álgebra. Nos pasa exactamente lo mismo que sucede con Gauss para campo eléctrico. Fíjense en qué se redujo esto. Identifico la curva que me conviene, parametrizo el diferencial de línea. En este caso en particular, eso me queda B por 2 por el perímetro, por 2pi por R. Y eso tiene que ser mu0 por la cantidad de corriente que cruce el área definida por esa curva. ¿Cuál es la única desventaja con respecto a estar trabajando con Biot y Savart? Que Biot y Savart me permitía usar un conductor rectilíneo finito. Ampère solamente me va a dar el resultado este. Si el hilo es infinito, lo tengo automáticamente, en 2 renglones, es esto. Pero el finito no lo voy a poder atacar. ¿Qué otras simetrías tengo involucrada que podría llegar a atacar
con Ampere? Bueno, el solenoide infinito, o en su versión de toroide, que es un solenoide que está, en el cual se conectan las puntas, ese les va a quedar para hacer en la práctica de problemas. El plano infinito con corriente, que lo vamos a hacer ahora en un momento. Pero dos detalles más quiero atacar antes de ir al plano con corriente. Uno es una discusión muy parecida a la que ya tuvimos en campo eléctrico. ¿Qué sucedía si yo tenía la ley de Gauss y no tomaba una esfera para una carga puntual? ¿Seguía siendo válida la ley de Gauss? Bueno, si ustedes recuerdan, era válida. No era inteligente la elección, porque no íbamos a poder hacer la cuenta de manera directa, pero sí era válida, porque el secreto estaba en el producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie. Ese producto escalar proyectaba cualquier superficie sobre una esfera. Bueno, tenemos un producto escalar. Tenemos el producto escalar entre B y diferencial de L. Y ese producto escalar proyecta cualquier curva que yo tome sobre un círculo. Entonces, no importa si yo tengo las herramientas y ante el desafío me preguntan, pero Ampere funciona nada más que con un círculo. No, Ampere funciona igual. Saco el círculo ese que están viendo y pongo otra curva. La dificultad es que voy a tener mucho trabajo para hacer el cómputo, pero el resultado va a estar dándome exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque con ese producto escalar que están viendo ahí, cualquier curva la terminan proyectando sobre un círculo. Es la misma situación que ya vivimos nosotros cuando hicimos Gauss, proyectando cualquier superficie con la forma arbitraria que tuviera sobre esferas, para el caso de carga puntual. Entonces, el último punto que vamos a estar trabajando, el del solenoide, yo quiero que lo piensen ustedes, va a ser el de un plano infinito con corriente. Pero en realidad vamos a hacer un paso previo, simplemente para dejar planteado el problema. Quiero hacer un paso más para mostrarle el tipo de problemas que pueden estar atacando ahora. Imagínense que en vez de tomar el caso que tomamos hace un rato, en vez de estar tomando este problema con una corriente puntual, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tomado un conductor que ahora tenía espesor? O sea que tenía un conductor que tuviera un radio determinado. Podemos llamarlo A. Y entonces ya no puedo hablar solamente de corriente, sino que tengo que estar pensando esto en términos de un J. Yo podría plantear todas estas situaciones y seguir utilizando Ampere para un J que dependa de R. En particular, podemos plantearnos el J constante, que es una situación bastante directa, y entonces decir, ¿nos animamos a calcular el B en todo el espacio? Fíjense que hasta ahora nosotros no nos podríamos haber planteado esta pregunta, sobre todo si nos teníamos que meter allí adentro, porque calcular el B en todo el espacio no es solamente venir a los puntos de aquí afuera, es eventualmente tener que venir y meterme en puntos interiores. Pero nosotros, si bien no lo hicimos con Gauss, lo que vamos a estar haciendo es estar pensando ahora en términos de la ley de Ampere, de manera integral. Nosotros sí tenemos toda la gimnasia de lo que hemos hecho con Gauss y nos vamos a dar cuenta que conceptualmente no estamos tan lejos. Entonces, primero voy a resolver un caso, lo voy a dejar planteado de manera genérica. A la hora de tener que hacer un gráfico, después lo que vamos a hacer es mirar el J uniforme. Voy a mirar R menores que A. ¿Qué es mirar R menores que A? Bueno, es estar teniendo esta distribución, entonces,
donde este radio era A, pero voy a estar tomando una curva C que va a estar viviendo aquí adentro. Esta va a ser mi curva C y este va a ser mi R. Entonces, si yo hago esto, obviamente que el hecho de que yo tenga un J, lo voy a asumir que el J está saliendo de la página, me permite a mí plantear esta parte de la integral. No tiene nada nuevo con respecto a lo que ya hice. Eso va a ser B por 2pi por R. Esta parte ya la discutí en la placa anterior. ¿Qué es lo que me va a cambiar? Esta parte. Lo que era antes para Gauss la carga encerrada, ahora ¿qué va a representar? ¿Qué es lo que me está dando J escalar diferencial de S, lo que tengo allí? Bueno, lo que me está dando ese J escalar diferencial de S, en definitiva, no es ni más ni menos que la cantidad de carga, de corriente, que esté atravesando esta superficie. O sea, la cantidad de corriente que venga viajando por el interior de la curva C y que atraviese el área generada por la curva C. Entonces, esto va a tener que ser mu0, el diferencial de superficie, allí, ya lo voy a dejar entonces planteado, va a tener que ser JR por el diferencial de superficie, que es R de phi. Esta es una integral doble. Déjenme que use primados como para no confundir con el extremo, con el límite de integración. R' va a ir entre 0 y R, y phi va a ir entre 0 y 2pi. O sea, simplemente que yo a partir de acá puedo despejar ya el B adentro, ya lo tienen. Si ustedes conocen la forma funcional del J, automáticamente paso dividiendo el 2pi por R y ya tienen el B, en el interior, en los puntos del interior. Acaban de darse cuenta que hay campo magnético en el interior y que no es constante cuando tenga un J. Si J es constante, lo voy a mirar en un caso particular. Esto es para cualquier J de R. Si J es constante, esto, el J lo puedo sacar fuera de la integral y lo que me va a quedar es pi por radio cuadrado. Entonces me queda mu0 por J por pi por radio cuadrado y abajo paso dividiendo el 2pi por R. Perdón, en su phi. O sea que una pequeña simplificación de pi y de este cuadrado, y entonces esto me quedó mu0 por J R sobre 2 n sub phi. Fíjense que el campo magnético en magnitud crece linealmente en el interior. Crece linealmente en el interior desde un campo 0 justo en el centro, y la magnitud crece linealmente a medida que yo voy abarcando con mi curva C cada vez mayor cantidad de superficie. Si R es mayor o igual a A, lo cual implicaría que estamos en esta situación, y ahora tomo un radio, una curva C que esté por afuera, entonces la ley de Ampère, de este lado la integral nuevamente está dado por la simetría de mi problema, B por 2pi por R, pero ahora ya tengo toda la corriente que esté arrastrando, que haga flujo a través de esa superficie. O sea que esto ya es mu0 por J por pi por A al cuadrado. Esto es en definitiva
la corriente total que circula por el conductor. Un detalle, en realidad porque venía pensando este problema cuando se los dije, pero en realidad esto no está del todo bien. Lo que tendría que haber hecho es reemplazar en el extremo RS, poner un A. Entonces, déjenme, esto va a ser el caso particular para J constante. Sí está bien que ponga esta expresión, pero el paso para el cual yo me hubiera dado cuenta de eso hubiera sido mu 0 por la integral entre 0 y 2pi, por la integral entre r' igual a 0 y r igual a a, que es donde vive la distribución, del j de r', r' de r' de phi'. Si j era constante, es un caso particular, entonces sí lo hubiera podido sacar aquí fuera y el resultado hubiera sido que el b era mu 0 por j por pi por a cuadrado dividido 2pi por r n sub phi. Ojo aquí. Esta es la expresión correcta, tomando el límite ahora aquí en r' igual a a como límite superior. Como caso particular, si el j era constante y yo lo podía sacar fuera de la integral, esa integral de superficie me hubiera dado pi por a cuadrado. Y entonces lo único que me resta aquí sería simplificar este con este. Pero fíjense ahora que el campo magnético entonces me hubiera quedado mu 0 por j a cuadrado sobre 2r en E sub phi. O sea que el campo magnético en los puntos exteriores hubiera caído como 1 sobre r. ¿Ustedes recuerdan cuando uno en la ley de Gauss decía que una distribución esférica vista desde afuera lucía como si fuera una carga puntual? Bueno, toda esta distribución de corriente J vista desde afuera es como si fuera un alambre conductor o un hilo conductor con una corriente I total que estoy dado por esta cantidad. Y miren la gráfica. Si yo tuviera que hacer para el caso de J constante la gráfica, entonces, de B en función del R, y aquí hubiera tenido el radio A, claramente el resultado que ustedes hubieran graficado para J constante, hubiera sido este y este. Para los puntos mayores, para los R mayores que A, el campo cae como 1 sobre la distancia y crece proporcional al R para los puntos interiores. Obviamente que si yo tengo otra J con otra dependencia funcional, esta parte de la curva va a cambiar, porque va a depender de la integral del J de R. Bien, el último problema que quiero discutir con ustedes es el problema de un plano infinito con corriente. Y el problema del plano infinito con corriente va a ser voy a tener aquí el eje X, aquí el eje Y, aquí el eje Z, y lo que vamos a tomar nosotros es un plano que esté definido aquí, va a ser infinito, pero va a tener una cierta cantidad de corriente que la voy a anotar con una letra K mayúscula, porque en realidad esta corriente es una corriente superficial, que tiene unidad de ampere por metro.
Y esa corriente, o sea, la idea es que si yo tengo un espesor, una placa que tenga este espesor, la cantidad de corriente total va a ser la cantidad de corriente neta o la cantidad de amperes que yo pueda medir cruzando a lo largo de todo este ancho. Entonces K, de alguna manera, lo que puedo estar pensando es en una corriente superficial en la cual, en función de la cantidad de fibras de corriente que yo vea, voy a tener más corriente o menos. En este caso, la curva que voy a elegir para poder plantear la ley de Ampère va a ser un rectángulo. Es infinito este plano. Yo voy a tomar un rectángulo que haga así, y eventualmente va a tener una región en la cual va a estar siendo intersectado por ese plano con corriente, que es lo que acabo de puntear. Y le voy a dar una dimensión a esto. Yo voy a decir que esta va a tener una longitud L, así. Y lo primero que me voy a preguntar, entonces el K lo voy a pensar, el vector K, como un K constante a lo largo de I-versor. Y entonces la pregunta que voy a hacer es, en primer lugar quiero tener un poco de intuición acerca de cuál es la dirección del campo magnético. Y entonces me pregunto, tengo tres componentes que podría plantear. ¿Puede tener componente en X? ¿Puedo tener una componente de campo magnético en X? Piensen en la esencia de Biot-Savart. ¿Qué es lo que tiene Biot-Savart en el numerador? Tiene I de L vector R2 menos R1. No hay forma de que el campo magnético quede en la misma dirección en la que viaja la corriente. Yo automáticamente esta componente sé que no va a pasar. Esto es no. Porque B tiene que ser perpendicular a esa corriente K. Entonces me pregunto, ¿puede tener componente en Z? Y para darme cuenta de eso, lo que voy a hacer es mirar eso bien de perfil. De tal manera que si yo estuviera viendo acá todos los hilos de corriente que están conformando esa corriente K, me doy cuenta que para que tuviera una componente en Z, yo puedo pensar en la contribución de uno de estos en particular. Y yo sé que uno de estos en particular, por ejemplo, el que ahora voy a estar identificando y pintando de azul allí, si pienso en la contribución que hace este en un punto dado del espacio, este me va a hacer una contribución que va a estar yendo así, esa fibra. Yo sé lo que hace cada pequeño elemento de corriente de los que conforman. Y yo sé que si la corriente viene avanzando en esta dirección, entonces, por la regla de mano derecha, yo espero que en ese punto del espacio el vector sea este. Pero en este plano infinito queda completamente claro que yo me voy a poder encontrar con otro punto, con otra fibra, que cuando la planteé, en ese mismo punto del espacio,
me va a estar generando un campo magnético que vaya en esa dirección. Y entonces las componentes a lo largo del eje Z se van a estar cancelando entre sí. Cualquier filamento, cualquier contribución de un filamento va a poder ser cancelado por otro. ¿Sí? La contribución de cualquier filamento, la contribución en I de cualquier filamento es contrarrestado por otro. Y entonces lo único que me queda es que solamente puede tener componente I. Y si uno piensa en lo que serían las líneas de corriente que nosotros ya estuvimos viendo en términos de distribuciones casi circulares alrededor de cada una de esas fibras, es relativamente directo y hace un zoom acá. Y entonces pienso en una fibra y pienso en la fibra vecina y pienso en la fibra vecina. Obviamente que esto está todo apretado, es la corriente superficial, pero yo me estoy metiendo haciendo zoom. Queda claro que cada una de estas me va a estar dando una contribución al campo magnético que es de este estilo. Las superposiciones de esto claramente me sugieren que va a haber un B por arriba de la superficie y un B por debajo de la superficie. Y es más, como el plano es infinito, lo que espero es que sea constante. Entonces ahora voy a Ampère. Y Ampère, a lo largo de esa curva C, que entonces yo había estado planteando, o que ya propuse para mi planteo, me va a decir que la integral de B escalar diferencial de L a lo largo de esa curva C tiene que ser básicamente mu 0 por la cantidad de corriente que cruce esa. Pero como el plano es infinito, yo sé que la cantidad de corriente que cruza, que es la integral del J escalar diferencial de S, en definitiva va a ser K por L. Esta es la corriente que atraviesa o que cruza ¿sí? El área generada por la curva C. Y la integral de línea, como son tramos rectilíneos, ya hemos vivido esto cuando estuvimos haciendo la integral del campo eléctrico. Esto en definitiva, con una ventaja: si yo recorro la curva en esta dirección, acá voy a favor del campo y allá también voy a ir a favor del campo. Entonces me queda 2 veces B por L. B por L sería la integral de uno de los tramos, el B es constante, entonces me queda B por la longitud L, y cuando vaya por aquí, B por la longitud L. En los dos casos el producto escalar contribuye de manera positiva. Y eso hace que entonces yo pueda plantear, finalmente a partir de acá, que el vector campo magnético va a ser mu 0 sobre 2 por K en J versor, si Z es menor que 0, y mu 0 por K sobre 2 en las menos J versor, o le pongo un menos aquí delante, si Z es mayor que 0. Y eso cerraría entonces
el campo magnético en el caso del plano infinito con corriente. El caso del solenoide y del toroide les va a quedar para la guía de problema entonces. En la clase que viene lo que vamos a estar haciendo es empezar a pensar en el concepto del flujo magnético, pero sobre una superficie abierta, no sobre una superficie cerrada, que ya hoy vimos que era cero. Y vamos a dar un paso del orden de 10 años hasta 1830 y vamos a empezar a trabajar con las experiencias que planteó y que analizó Michael Faraday.